Nadie. Y por la Electrobras, acá está ingeniero Mario Penna Bering y su director ingeniero Leo Amaral Penna, que firman al pie de ese documento. Me fue otro lado el documento acá. ¿Podemos mirar acá el archivo, por favor? Sí. Considerando entonces, viste que ya hablamos del acta de Foz de Iguazú, ¿verdad? Antes. Acta final de Foz de Iguazú quedó reafirmada la tradicional amistad entre los dos pueblos hermanos, amistad fundada en el respeto mutuo. Viste que cuando hay puntos juntos significa que el texto no termina ahí, ¿correcto? Pero lo que me parecía interesante colocar es lo que estoy escribiendo ahí. Superar dentro de un mismo espíritu de buena voluntad y de concordia cualesquiera dificultades o problemas. Proceder de común acuerdo al estudio de la evaluación de la posibilidad económica, en particular los recursos hidráulicos pertenecientes en condominio a los dos países. Viste que estoy en el tercero y voy al noveno. Ahí dejo algunas cositas que no interesan mucho para lo que nosotros estamos conversando aquí. Pero que dice acá, que la ANDE, conforme al artículo quinto de su Carta Orgánica, tiene por objeto primordial. ¿Qué es el objeto primordial de la ANDE? Satisfacer en forma adecuada las necesidades de energía eléctrica del país. La energía de calidad, energía continua, ahí cada rato o aparecer. Te dice la verdad. Con el fin de promover el desarrollo económico y fomentar el bienestar de la población mediante el aprovechamiento preferente de los recursos naturales de la nación. Están las cuestiones de hidrocarburos, leña, carbón, todo lo que hay, todo lo que pueda generar energía, está diciendo acá. De la misma Carta Orgánica debe intervenir en el estudio, ejecución y explotación de todas las obras de abastecimiento de leche que participe en el Estado paraguayo. En síntesis, él es responsable de y la Electrobras semejantemente tiene también, estas que son las declaraciones que ya están en los documentos de la ANDE y de la Electrobras. O sea, ¿qué es lo que le caracteriza? Que ellos sean los representantes de sus países, ¿entienden? ¿Correcto? Bueno, soy profesor. Ahí está sobre todo lo que está sobre la Electrobras y ahí. 11º. Perdón. Poquito más hacia arriba. Ahí. Que la ANDE y la Electrobras tienen efectivamente interés en contribuir para que los audios estudios y trabajos sean realizados con oportunidad. Que ellos resuelven. O sea, ya que ellos tienen las condiciones, ahora ellos pueden resolver. ¿Y qué resolvieron? Establecer un convenio destinado a regular las condiciones de ejecución y un conjunto de estudios y levantamiento de la posibilidad económica, en particular el potencial hidroeléctrico del río Paraná. Desde Salto del Guairá hasta el río Iguazú, con las cláusulas siguientes.
obtención de datos y elaboración de estudios técnicos económicos del aprovechamiento de energía eléctrica del nivel del río Paraná. Energía eléctrica para producir tiene que haber, ¿qué? Volumen de agua, ¿verdad? Y diferencia de altura. Si no hay altura, no hay potencial. No se puede construir una hidroeléctrica. Permite establecer además la estimativa con respecto al respectivo potencial energético, un plan racional para su aprovechamiento, incluyendo las alternativas de anteproyectos más económicos y recomendables técnicamente. En síntesis, Pechapó o Yapó trae para el estudio y van a traer la viabilidad técnica y la viabilidad económica para que se pueda construir esa hidroeléctrica para el aprovechamiento entonces del potencial hidroeléctrico del río Paraná. Estos estudios dice incluir además una apreciación general de los usos múltiples del agua. Fíjese que no es solamente para aprovechar ahí, uso múltiple dice del agua, uso múltiple. Es importante de con agua y impae, se ven más pegada de impae, se a calcular haise y tú a ver ahí allá ya exacta. Control técnico administrativo. La prosecución de los estudios relativos a la alternativa seleccionada. Bueno, a ver, ahí está aplicar, vos vas a meter alternativa, otro, dos, tres, cuatro alternativas. ¿Cuál de ellos, por cuál de ellos nosotros vamos a optar? ¿Sí? ¿Cuál conviene más? Ahí llegamos al acta de asunción de 1971. Ministro de Relaciones Exteriores Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. Ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. Pero en Chile se alianza o hay Bolivia. Considerando los términos de los acuerdos alcanzados en el pasado, consignados con la Declaración Conjunta de Buenos Aires, pero ya Juan de Declaración Conjunta, Buenos Aires, Alta de Santa Cruz de la Sierra y Alta de Brasilia, consciente de la responsabilidad que significa para ellos la entrada en vigencia del Tratado de la Cuenca del Plata, pero ya puede Tratado de la Cuenca del Plata, upera comparente, upera montería con producida con posteridad a su última reunión, animado por la voluntad de dar forma práctica y eficaz a la decisión emprendida por los 5 países en torno a la utilización plena de los inmensos recursos que ofrece la Cuenca del Plata. De Cuenca del Plata de Yeo, de la nación guaraní. La nación guaraní ocupaba esa Cuenca del Plata. Toda la Cuenca del Plata. Toda. A ver, 5 países allá. Toda la Cuenca del Plata ocupaba la nación guaraní. No vamos a hablar de eso ahora porque y puta ya de llego allá a un bebé. Animado por la voluntad de la forma. Bueno, acá está. Conviene aprobar la resolución. Resolución número 2. Planteó mi misión. Dice: realización de estudio de derecho tendiente a lograr la uniformación en materia de legislación, reglamentación y normas de sobre navegación. Eso es importante. Al final, el río, nosotros vamos a estar tocando el río, ¿verdad? Eso es importante. Estudio de este proyecto de balizamiento del río Paraguay, Paraná y río Uruguay. De ahí por ahí, allá, ¿cómo te da ahí? Creación del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata. Adelante, profesor. Estudios sobre medidas legislativas nacionales armónicas que faciliten y promuevan la interconexión eléctrica regional. Va a haber interconexión eléctrica regional. Estudio ya fue a más voy a esa para conectar Argentina por ya se le está. Por el Brasil, ahí por Itaipú. Y con Bolivia, y Perú, y con Uruguay, y con otros países. ¿Te va igual? No. Bueno. Profesor Maimina, posibilidad y oportunidad de la creación de un centro regional de investigación hidrobiológica. Tenemos a Arecoche, un proyecto con impacto.
se muamba en la Jesai, siempre copia. Entrega por parte de la OEA del borrador del informe sobre inventario de análisis de los recursos naturales. Presentación hecha por la delegación del Paraguay sobre la realización de estudios sobre factibilidad y la formación de una flota fluvial multinacional en la Cuenca del Plata. Pégame esa agua. ¿Se no dice ahí? Ejecución de estudios conjuntos de la cuenca del río Pilcomayo para el aprovechamiento múltiplo de sus recursos hídricos. Declaración de Asunción sobre el aprovechamiento de los ríos internacionales. Ya esa misma vez ahí va a ver la resolución allá, un poquito más arriba. Ya, ahí está. Ejecución de estudios conjuntos de la cuenca del río Pilcomayo. Perdón, acá. Ratificar aquello que hasta el momento se resolvió en estos ámbitos, Canciller de la Cuenca del Plata, y manifestar especial satisfacción por los resultados. Hubo una reunión de expertos en recursos de agua en el Brasil en 1970. En los ríos internacionales contiguos, van a irse allá. Ya te dije, yo quiero, yo voy a hacer de prejuicio. Siendo la soberanía compartida, ¿sí? La dictadura de no es soberanía solamente por nuestra soberanía, no podemos hablar así, ¿ok? Y ustedes recuerdan que no se hablaba de esa forma en los gobiernos anteriores. Esto debemos corregir. Dice: cualquier aprovechamiento de su agua debe ser precedido de un acuerdo bilateral entre los ribereños. Antes, en los ríos internacionales de recursos sucesivos, cada estado puede aprovechar las aguas en razón de sus necesidades siempre que no cause perjuicio sensible a otro estado de la cuenca. De que tú sea por ponte, haya alguna cosa por río, amor y bueno también, se hoy menos a perjudicar, se va a pisar. De que tú sea ponte. Eso es interesante colocar en la cabeza, en la mente, como si yo estoy haciendo algo, eso va a afectar en algo, si él quiere bate. Ayer para ir por el tema de una pesa, donde ella por amor, papa, donde le pongo. A ver, los estados procurarán, en la medida de lo posible, mantener la mejor condición de navegabilidad. Los tramos de los ríos que están bajo su soberanía, adoptando para ello las medidas necesarias a fin de que las obras se realicen y afecten de manera perjudicial a otros factores del sistema fluvial. ¿Veis? Número 6, un poco más hacia arriba. El sexto dice: los estados realizan obras destinadas a cualquier fin de los ríos de la cuenca adoptarán las medidas necesarias para no alterar de forma perjudicial la condición de navegabilidad, y los estados realizan obras en el sistema fluvial de navegación adoptarán medidas tendientes a preservar los recursos hídricos. Y acá está la declaración de las Naciones Unidas sobre el medio humano. ¿Por qué? Porque si tocamos el río, vamos a estar afectando todo el medio alrededor. ¿Cómo va a ser? Amor también. Amor te incluye. Se acabó. O vemos una mirada. A mirada de un pi. Hoy bateo. O vemos ahí la pared, allá. Ya teníamos ahí, como esa, o bebé, ya por la, desde máquina pusimos de la de quiere. O veo mi pira, 30, 40 kilos de pavo y solo, río y dorado, o veo botaña acá, o veo yo botaña acá, con más nombre. Ahora yo pisé. O yo pisé. Bueno, me han pedido que es 6, entonces es 6. Por eso que sabe. Se ocupa mañana de esa. Se hace sabe que hay bebé. Se está ahí para allá no hay bebé. Vale. Eso hay que llevar en cuenta también. Ellos caídos, vamos a ver, va a tener la caída. Algo muy importante esto. No es así. No podemos pensar así. Si pensamos así, pues éramos, ya ni me en cuenta. Ya acabamos mañana de lo vaya. A bebé, a moder. La llave puede ver ya por.
Dice, atenta a la necesidad de un criterio y unos principios comunes que ofrezcan a los pueblos del mundo inspiración y guía para preservar y mejorar el medio humano. Todo en esa dirección, todo en ese sentido. Los dos aspectos del medio humano, dice, natural y artificial, son esenciales para el bienestar del hombre y para el goce de los derechos humanos fundamentales, inclusive el derecho de la vida misma. Natural o artificial. Fíjense, el respeto por la naturaleza está establecido acá. Nosotros somos esas personas. Ñandé y por años de corazón. Se va a confiar de él. Y de acá puede salir gente, o sea, todos nosotros somos actores y podemos transformarnos en verdaderos, no solamente actores, ¿verdad? Pero aquellos que puedan realmente cambiar la dirección, el destino del país. La protección y mejoramiento del medio humano es una cuestión fundamental y afecta al bienestar de los pueblos y el desarrollo económico del mundo entero. Un deseo urgente de los pueblos de todo el mundo y un deber de todos los gobiernos. El hombre debe hacer que constantemente recapitulación de su experiencia y continuar descubriendo, inventando, creando y progresando. ¿Qué hemos hecho? Ya, tenemos que corregir. No podemos continuar en esa dirección. El hombre debe hacer, a nuestro alrededor, dice, vemos multiplicarse las pruebas del daño causado por el hombre en muchas regiones de la tierra, niveles peligrosos de contaminación del agua, del aire, la tierra y los seres vivos. Grandes trastornos del equilibrio ecológico de la biosfera, destrucción y agotamiento de los recursos insustituibles y graves deficiencias nocivas para la salud física, mental, social del hombre, en medio por él creado, especialmente en aquel en que vive y trabaja. Después dice, en los países en desarrollo, la mayoría de los problemas ambientales están motivados por el desarrollo. Dice, no sé cuántos estarán de acuerdo conmigo, pero a veces podemos decir así, acá tenemos que tomar una decisión, o partimos para el desarrollo o continuamos en la condición en que estamos. Ahora, con eso estamos diciendo independiente de lo que pueda acarrear al medio ambiente. Por ejemplo, pero eso es un pensamiento muy corto, porque estamos pensando solamente en nosotros, no pensamos en nuestros hijos, nietos, bisnietos, heredas. Desde cuando existe el mundo, los seres humanos son los más valiosos, ¿ok? Solo que ustedes saben, así como yo también, muchas veces ha prevalecido el desarrollo. Si el ser humano muere, no, tiene que morir, hermano. Humano tanto oído. Y si mueren unos cuantos, millones van a estar viviendo. Con Jesús hicieron eso. Mejor que muera uno, si no, por ignorancia o indiferencia podemos causar daño inmenso y irreparable al medio terráqueo. No pensamos a esa ida. Continuamos. La conferencia encarece a los gobiernos y a los pueblos que ahonden su esfuerzo para preservar y mejorar el medio humano en beneficio del hombre y su posteridad. Son principios interesantes aquí, convicción común. Aquí otro principio: el hombre tiene el derecho fundamental de la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en medio de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio para las generaciones presentes y futuras. Y ahí la política, ¿viste? Políticas que promuevan, cuando dicen política, acá está apartheid, segregación racial, discriminación, opresión colonial y todas las cosas. Acá yo pongo esa política del gobierno. Tiene que tener un rumbo, un norte. No se puede simplemente, no, agarramos acá, juntamos alguna cosita y colocamos en el papel y ese, firmamos abajo. Dijeron sobre la política energética que se estableció que esa es la hoja de ruta. Puede hasta ser, pero no apunta para la dirección del interés nacional. Ahí no está el interés.
Y que estoy por pero no entendéis de los recursos naturales de la tierra, adelante, principio 2, incluido el aire, el agua, la tierra, la flora y la fauna, y especialmente nuestras representativas de los ecosistemas naturales, deben preservarse en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Principio 3, debe mantenerse y siempre que sea posible restaurar o mejorarse la capacidad de la tierra para producir recursos vitales renovables. Todo eso es importante. Voy a continuar, voy a aumentar. Y ahí va. Leo ahí, el desarrollo económico y social es indispensable para asegurar al hombre un ambiente de vida y trabajo favorable y crear en la tierra las condiciones necesarias para mejorar la calidad de vida. Y todos estos principios rigen en todo el mundo, desde las Naciones Unidas. Políticas ambientales de todos los estados deberían estar encaminadas a aumentar el potencial de crecimiento actual del futuro de los países en desarrollo. No debería menoscabar ese potencial ni obstaculizar el logro de las mejores condiciones de vida para todos. Los estados y las organizaciones internacionales deberían tomar la disposición pertinente con mira a llegar al acuerdo para hacer frente a las consecuencias económicas que pudieran resultar. En ese sentido también, pongo acá, ¿hay tecnología suficiente para esa cosa? Sí. Pero no se disponibiliza. Naciones Unidas ahí, pero acá se pone a disposición de los países en desarrollo eso, toda la tecnología necesaria, poquísimo. Puede avanzar. Ahí van los principios. Declaración conjunta Paraguay-Brasil. Acá está, 26 de abril de 1973. Los presidentes de la República del Paraguay y la República Federativa de Brasil manifiestan su confianza en el perfeccionamiento de la convivencia internacional a través de la primacía del derecho y de la profundización de la solidaridad entre los estados. Todo esto es interesantísimo para que nos sentemos en la mesa y discutamos algo en igualdad, ¿sí? Si yo digo, hemos firmado un documento que dice, yo voy a preservar tu derecho y tú también preservas mi derecho, entonces vamos a estar en niveles iguales, vamos a estar tratando esa cuestión. Con este propósito destacan como principios fundamentales de la relación internacional la igualdad jurídica de los estados, la autodeterminación de los pueblos, la no intervención en los asuntos internos de los estados, la cooperación fraterna entre las naciones, el reconocimiento de la paz y de la concordia como factor esencial del progreso, la solución de la controversia por medio pacífico, el respeto de los derechos fundamentales de la persona humana y la condenación de todas las modalidades de violencia que atenten contra ellos. Rechaza en ese contexto cualquier tendencia al congelamiento de la estructura mundial del poder y el establecimiento de áreas de influencia. Coincide en la necesidad del fortalecimiento de las Naciones Unidas como organismo, aceptando lo que dispusieron antes, reitera la urgencia que se reformule equitativamente la actual estructura del comercio internacional, de la supresión de medidas proteccionistas y de la eliminación de cualquier forma de tratamiento discriminatorio en la aplicación de aquel sistema. Y después ahí 6, consigna el empeño de su gobierno en reforzar los mecanismos de organización de los Estados americanos también. Coincide la importancia fundamental del proceso de integración en la América Latina. Reconocen todos los órganos, las Naciones Unidas en su debido lugar, la OEA en su debido lugar, la Cuenca del Plata en su debido lugar y así por digamos, delante. Bien, consignan como altamente positivo el dinamismo de la relación entre Paraguay y Brasil y expresan su satisfacción por la firma efectuada hoy, cuando se firmó el tratado entre la República del Paraguay y la República Federativa de Brasil para el aprovechamiento hidroeléctrico de los recursos naturales del río Paraná, con el cual se abre dentro de la más franca, amplia y leal colaboración de los países reales perspectivas para la transformación socioeconómica. Reales perspectivas para la transformación socioeconómica de la región y para el desarrollo del Paraguay y el Brasil. Ya hay más para la desarrollada después, jamás para la desarrollada después. Esta cuestión de desarrollo yo llevo en consideración en el cálculo del precio justo de la energía. O sea, ¿cuál es el índice debido a la energía que yo recibo y que puedo ofrecerle a las empresas y esas empresas patrocinan o promocionen el desarrollo del país? Ese es un índice interesante e importantísimo que hay que llevar en cuenta en el cálculo del precio de la energía.
coinciden atribuir dentro de la política leal recíproco entendimiento en que se haya empeñado los gobiernos. Hay vuelvo a traer la caracterización de frontera Brasil-Paraguay, de los trabajos que están siendo realizados por la Comisión Mixta de Comercio e Inversión y la Comisión Mixta Especial de Transporte y Turismo. No es solamente cuestión de aprovechamiento del río que se acordó, ¿bien? Expresa su satisfacción por el encaminamiento del programa de acción a favor del Paraguay en el ámbito libre comercio América Latina, cuya fase inicial llegó al término, manifiesta especial agrado por la fase en que se encuentra el proyecto. A ver, pasó ahí arriba un poquito. Fíjense, aquí interesante saber de eso. Yo no sé cuántos de ustedes sabían de eso. Agrado por la fase en que se encuentra el proyecto de la construcción de la ruta de Encarnación Puerto Presidente Stroessner, en el cual colabora el Departamento Nacional de Estrada y Rodaje del Brasil. Más apoyo que la ruta de Encarnación Ciudad Eléctrica Puerto de Stroessner fue con la ayuda del Departamento Nacional de Estrada y Rodaje del Brasil que se construyó. Coincide en que para crear nuevos estímulos en el campo de las relaciones económicas entre los dos países es altamente conveniente llegar a establecer un régimen legal para evitar la doble tributación. Eso recién ahora, a través del Mercosur, ¿verdad?, se consiguió. Entonces, doble tributación había. Considerando la situación mediterránea del Paraguay, que es nuestro eterno problema ya, y el deseo de la República Federativa de Brasil de empeñar todo el esfuerzo a fin de permitir a la nación hermana Ñandere más fácil acceso a los puertos marítimos brasileños, ratifica lo que al respecto fue acordado entre los Estados y reafirma su determinación a continuar implementando la concesión de los depósitos francos conferida para ver los puertos de Salta y Paranaguá. Yo he trabajado en el puerto de Paranaguá, sé lo que es Puerto Franco, donde nosotros podemos negociar libremente. Es como si fuera un suelo paraguayo. Ahí. Nacional se considera esa propiedad del Estado paraguayo. Cierto. Muy bien. Reconociendo, señala la importancia que requiere para la comunicación entre Paraguay y Brasil. Efectuado por el Departamento Nacional de Estrada de Fejo. Dice, de ferrocarril del Brasil con el propósito de establecer una interconexión de la red ferroviaria del Paraguay a partir de Asunción con el mar de Brasil. Oiga, ¿verdad? ¿Oigo, vea? No, dale. Al mismo tiempo expresa su deseo que hemos referido al estudio contempla como considerar la electrificación del sistema. Ya se hablaba, ya se hizo estudio, ya se tiempo, pero ¿qué se hizo? Quedó al olvido, reconociendo el interés e impulso para las telecomunicaciones en América del Sur, la interconexión de los países a través de un sistema de microondas. ¿Tenemos eso? A fin de ampliar las relaciones culturales entre los países, Cuba entiende de mayor atención de negociación tendiente a actualizar y dinamizar el convenio cultural vigente. Un poco. Manifiestan su deseo de que Asunción y Brasil estén unidas con una carretera pavimentada. Asunción a Brasilia, capital del Paraguay, hasta la capital del Brasil. ¿Qué dice? Pavimentada, para cuyo fin las autoridades competentes de ambos países adoptarán cuando estimen conveniente las providencias que sean necesarias para que se construya, evidentemente. ¿Qué te creí, maestro? Es que, no sé, en la época no puedo ni nombrar, pero varios proyectos que vi, que esto, que aquello, no sé cuántas cosas se dijo. Todo eso, esto es cuestión del 70 y del 71, arriba. Un poco arriba. ¿Terminó? Muy bien. Puede cerrar eso, profesor. Gracias. Acá vamos a entrar en una. Ahora donde yo quería llegar, o sea, en el Caracú, acá el tratado. Vamos a ver acá el tratado en sí. 11 y 12. ¿Hasta qué hora, profesor? El Tratado de Itaipú binacional.
altas partes contratantes es el Paraguay y el Brasil, la República del Paraguay y la República Federativa del Brasil. Entonces, cuando ustedes escuchan hablar sobre altas partes contratantes, es el Paraguay y el Brasil. Se crea la comisión mixta y después del estudio todo, bueno, entonces ahora se crea la Itaipú Binacional. ¿Qué es la Itaipú Binacional? Es Ande y Electrolaz juntos. Ande y Electrolaz. O sea, ¿quién responde? Cuando habla Itaipú, ¿quién habla? Habla Ande y habla Electrolaz. ¿Ok? ¿Quién hace el negocio? Cuando Itaipú hace el negocio, cuando Itaipú recibe la autorización de solicitar créditos como le convenga, ¿quién le autoriza? La alta parte contratante, el gobierno paraguayo y el gobierno brasileño. ¿A quién? A la ANDE y a la Electrolaz. ¿Sí? A la ANDE y a la Electrolaz. Perfecto. Muy bien. Acá dice, ¿les leo nomás? Itaipú, entidad binacional creada por el presente tratado. Alta parte contratantes, Itaipú tendrá su sede a Brasil, Asunción, a acá. Forman parte del presente tratado el estatuto de la entidad binacional, que es el anexo A, la llave de la memoria, descripción general de instalación destinada a la producción de energía eléctrica y las obras auxiliares, se justamente ambas con generadores. Y las últimas dos generadores, lo más moderno que se instaló en la Itaipú, yo acompañé desde el principio hasta el final. Conozco bien las dos máquinas. Anexo B. Y el anexo C son las bases financieras y la de prestación de servicio de electricidad de la Itaipú. Es el anexo C. Bueno, dice acá, artículo 13º, leo, parágrafo único. La alta parte contratante se compromete a adquirir conjunta o separadamente en forma que acordar el total de la potencia instalada. Hoy tenemos nosotros 20 máquinas. Cada máquina de estas tiene la potencia de 700 megawatts. No tengo TIPE. A ver si sea no importa, no se preocupe con eso. 700 veces 20, ¿qué es? 14.000 megawatts instaladas en Itaipú. Las 20 máquinas, 10 unidades 50 Hz, 10 unidades 60 Hz, ¿ok? Que generan la energía. Acá dice Peñante de Poraya. Se compromete aquí en conjunto separadamente de la forma que acordaren el total de la potencia instalada. No es el total de la potencia instalada que se contrata. Pero ya estamos en otro lado. No se contrata la potencia total instalada. Con amanhã de manhã a gente está preparando, vai já fora e que começar a renegociar. ¿Por qué digo eso? Porque dice en otra parte que solamente 18 máquinas, o sea, 2 tienen que estar en stand-by, o sea, no vai dar bebida. Sabe, aí foi por alguma posição, onde vai vender, 18 eu vou oye, qué cosa. Oye, qué mejor. ¿Por qué? Porque Itaipú tiene una obligación con sus clientes, ¿ya? Tiene que atender esa obligación. Y le da una garantía. Si yo te digo, te vendo energía en este precio, pero en estas condiciones, yo tengo que poner bien y preparar bien mi sistema para que pueda atender eso que te estoy ofreciendo. Haga cierta
moira de pobre, pejaeva, va a ella, vas a cerrar el contrato conmigo, te vas a seguir con el otro. Acá no tenemos nomás eso para hacer. ¿Entendeu? Ande de emboteta en el contrato, más mejor de llorar. Ande. Allá, oiga, vea. A ver, otra cosa también que les coloco acá nomás. Y Itaipú pagará las altas partes contratantes, o sea, a Paraguay y a Brasil, montos iguales, royalties, en razón de la utilización del potencial hidráulico. La Itaipú incluirá en su costo de servicio el monto necesario para el pago de utilidades. Itaipú incluirá además en su costo de servicio el monto necesario para compensar a la alta parte contratante que cede la energía a la otra, o sea, ese que hablamos antes, porque la parte que nosotros no consumimos por cederle, por venderle a Brasil, ellos nos pagan por eso. El valor real de la cantidad de dólares de los Estados Unidos de América destinado al pago de los royalties de las utilidades y la compensación establecida en el anexo C será mantenido constante, dice, constante. Sin embargo, a lo largo del tiempo se corrigió eso. Otra cuestión también interesante, la Itaipú recibe la autorización de las altas partes contratantes para que pueda captar recursos, hoy por plata, hoy por del Tesoro Nacional. Bueno, ¿y en qué condiciones? Eso nosotros vamos a abordar. Encontramos la plata acá, pero a 15%. Ah, bueno, allí podemos, allí crudo entonces. Ustedes saben cuánto por ciento es el interés del crédito Orlando, sabemos ahí de Japón, de otros países. ¿Cuánto por ciento? No llega al 1% o 1% nomás. ¿Sí? Entonces aquí hay cosas que nosotros tenemos que poner en la punta del lápiz. Yo hice ese trabajo también. Y acá le digo algo interesante. Por un tiempo se tenía un factor de ajuste, en la época de Nicanor se consiguió lo que le llamaba de doble indexación. Bueno, si no se acuerdan, no importa. Que se tenía un factor que multiplicaba, o sea, dos, el factor. Multiplican, ya supone que, ¿cuánto es la 100? Debemos 100. Multiplicado por 2, ¿da qué? Da 200, allá. Bueno, se agarraba y se multiplicaba otra vez por otro factor. ¿Entendido? Entonces, al multiplicar otra vez por otro factor, se está multiplicando dos veces. Por eso le llamaba doble indexación. Dos veces se multiplicaba. ¿Y qué? Se concordó que eso era injusto. Y se eliminó esa doble indexación. O sea, el doble cálculo, el doble factor de ajuste. ¿Sí? Muy bien. Bueno, si se cayó por el mismo motivo, se tiene que devolver esa plata. ¿Te va a pagar que me lleve? Es justo. Si nosotros analizamos y decimos, fue injusto esa doble indexación, ese factor haber multiplicado por otro factor, es injusto. ¿Por cuánto tiempo se hizo eso? Hice ese cálculo. Le digo, más de 4.000 millones de dólares. Más de 4.000 millones de dólares. Yo he empezado diciendo que royalties, ¿cuánto ya hemos recibido? 5 billones de dólares, ¿sí? 4.000 millones de dólares. Tienen que resarcirlos, tienen que devolver, y Itaipú tiene que devolver a la alta parte contratante, a Paraguay y a Brasil. 4.000 millones a Paraguay y 4.000 millones a Brasil. Porque eso se pagó indebidamente.
Ya voy al punto. No voy a poder hablar acá de la historia de la deuda. Yo tengo la historia de la deuda. No hay país que tiene Contraloría no me recupera. No, yo hice toda la historia de la deuda de la ITEI. Y Permiso, Rato. Señor. ¿Cómo se aceptaron las deudas de Espuria? esa es la deuda de Espuria. Una de ellas es esa que estoy mencionando acá. Eso tenemos que pedir. Ese es derecho nuestro, ¿correcto? Esa es una de las cosas que al sentar en la mesa tenemos que negociar. Vea, el voto vea a pedir y no queda. Una vez ahora. Segundo aspecto. ¿Cuándo la ITAI? ¿Cómo se construyó? ¿Cómo se construye una? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se prueba que es técnicamente viable o no? Bueno, ¿qué es lo que se construía en la época? Había termoeléctrica, había ya también otro tipo de generadores de electricidad, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuál es el precio por kilowatt hora o megawatt hora de cada una de estas modalidades para conseguir producir la energía eléctrica? Pues yo puedo agarrar el biogás y puedo producir energía eléctrica a partir de ella, ¿correcto? Muy bien. Entonces, ¿pero cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta por kilowatt hora o megawatt hora? Que es la energía que nosotros utilizamos. ¿Cuánto me cuesta? Entonces se comparó. Bueno, nuclear, 5.000 no sé cuántos dólares por kilowatt. La térmica, 4.000 no sé cuánto. Bueno, hidroeléctrica, allá llegó por los 500 dólares por kilowatt. ¿Qué pucha? ¿Ese vamos a hacer? Vamos a hacer eso, vamos a estar de pagar 5.000 ya para 500. Ya para 500. Bueno, esa fue la época para justificar entonces la construcción de Pasmen. Ahí venimos de mi cama hasta decía, dije, ¿sabe cuánto costará la ITQ al cancelar la deuda ahora en 2023 de la ITQ? Casi 70.000 millones de dólares. Y haciendo la cuenta por la capacidad de generación de la ITQ, cuesta más que una usina nuclear. Y más 500 de Panamá, 10.000. El doble de lo que era en la época de la nuclear. Entonces se hubiera hecho nuclear. La mitad de precio por la mitad de precio. Nosotros vamos a estar pagando casi 70.000 millones de dólares por este. Bueno, es nuestro, ya pagado desde mayo, 35.000 millones de dólares nuestro y la mitad de Brasil. Pero quiero decir acá, mis queridos, eso se puede cambiar esa historia ahora. ¿Cómo? ¿Cuánto todavía se debe por la idea? Hasta 2023. Para cancelar, ponerle más de 20.000 millones de dólares. Para cancelar. Más todavía que eso. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cuál es la propuesta que traigo? Por ejemplo, desde mi punto de vista, prestamos la plata a crédito blando, lo que nos corresponde pagar, y cancelamos nuestra deuda ahora, sin sin el interés hasta 2023. Maravilla ya pagaría de esos 20 y tantos mil millones de dólares, más de la mitad interés. Entonces 10 por 10 ya paga. Que Brasil pague el resto que él debe, ¿verdad? Si quiere hacer la misma cosa, que haga. Pero nosotros tenemos acceso a crédito, ¿por qué no hacemos eso? Perfecto. Eso se puede hacer. Puede ser que sepan, puede ser que no sepan. Pero nuestras autoridades manejan esas cosas. Saben lo que está escrito ahí. Saben lo que nosotros estamos leyendo. Eso es otro aspecto. El Brasil sabe perfectamente que cuando llegamos al 2023 podemos llegar a una deuda cero. ¿Verdad? Entonces, para que siga apretándonos
entonces van apareciendo las deudas. Entonces es una deuda impagable, de nunca acabar, que vamos a ir soportando generaciones a generaciones. Brasil, como usted dijo hace rato cuando empezó, Brasil tiene varias tesinas de doctorado para ver, Brasil tiene, está viendo cómo reemplazar a Itaipu, hasta inclusive la zona de Mato Grosso, ellos echaron grandes extensiones de árboles para extraer, uno de ellos es el petróleo, ¿verdad? Ellos en el 2023 nos quieren entregar el Itaipu con monos ilegalitos y plomo también, si es posible. Porque sabemos bien, yo recuerdo que había escuchado al ingeniero de Bernardi que la Itaipu tiene de 60 a 70 años de vida útil. Sí. Es decir, en la medida que va empeorando el sistema ecológico, esto va a ir disminuyendo la vida útil. Y esto va a quedar como un mono, un esqueleto va a quedar. Y para cuando eso nosotros ya tenemos que ver cómo reemplazar nuestra energía. Es decir, que va a ir acabándose el agua justamente por toda la destrucción que se hizo en esta zona, ¿verdad? Con las dos patas, ¿verdad? Y el caudal de agua que necesita esa represa, de aquí a 10 años, 15 años ya no va a existir y ya no va a tener la fuerza necesaria para nosotros. ¿Sí? Y Itaipu va a quedar como un museo, como un recuerdo para las generaciones venideras. Y Brasil se está preparando, ¿verdad? Ojalá tengamos un gobierno de 2018 para adelante, un gobierno patriótico, y así como es el compañero de que se pueda entrar a negociar esto que estamos haciendo con el gobierno. Y en todas estas porquerías de todas estas porquerías que son a partir del gobierno de los ¿verdad? En aceptar ellos las negociaciones y... Mi querido, le digo en ese sentido, la deuda se va a cancelar, pero hasta 2023. Esto está programado. Lo que el Brasil, lo que la Itaipu produce, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que se ha dicho tanto? Acá, desmitificando un poco y vamos a ir cerrando acá porque necesitamos salir también, pero le agradezco mucho por el tiempo que me han concedido. Acá una cuestión. La deuda, nosotros fuimos pagando esa deuda, por eso el costo de la energía, por lo que le cedíamos al Brasil, nosotros no recibíamos, porque iba directo para amortizar la deuda. Lo que nosotros efectivamente estamos recibiendo ahora es solamente royalties y la compensación, ¿sí? Nada más. Eso es lo que nosotros estamos recibiendo anualmente. La compensación por la energía que le cedemos al Brasil y los royalties. Es el dinero que recibimos a cada año de la Itaipu. Pero a partir de 2023, la energía que produce Itaipu y por la venta de energía, esa plata va a entrar en el acabo que yo quería llegar. Y por eso yo dije 266 mil millones de dólares de motivos yo tengo acá para estar hablando de ustedes. Porque cuando se trate sobre esta cuestión, por más 50 años, se va a dejar como se renegocie el tratado. O sea, como nosotros sentamos y decimos, así queremos y punto. Así va a quedar por más 50 años. Bueno, durante los 50 años seguidos, ahora desde 2023 en adelante, nosotros vamos a estar recibiendo en torno de más de 4, casi 5 o 6, 4 a 6 mil millones de dólares por año. Y acá les quiero decir, mis queridos, la UIP, Unión Industrial Paraguaya, en una investigación de años, llegaron a la conclusión que el Paraguay necesita aplicación de 5 mil millones de dólares por año durante 5 años seguidos para que nosotros nos tornemos un país desarrollado. Imagínense eso, mis queridos. 5 años seguidos, 5 mil millones. Nosotros vamos a estar recibiendo más plata que eso. Y no es por 5 años, por 50 años. ¿Y qué es lo que se va a poder hacer con eso, mis queridos? Muchísimo más. Antes de olvidarme,
se tenía que haber construido una esclusa de está en el tratado. Más de que se tenía que haber construido esclusa también, la Itaipú tenía que haber construido, y que era del lado paraguayo. ¿Quién ha escuchado eso? ¿Quién ha hablado de eso? Nadie. ¿Itaipú construyó? No construyó, porque el lado paraguayo. Bueno, puede ser que no necesariamente sea por eso, pero hay otros intereses por detrás. Pero quiero decirles acá, mis queridos, 103 millones de megawatt hora de energía se produjo en 2016. Ese es por el valor de la energía que nosotros estamos vendiendo esa energía. Puedo decirle, yo he hecho estudios. En la región podemos vender hasta 3 veces más el precio que el Brasil nos paga. Aquí hay por 20 veces canese ahí. O ya, otro norte, o botaña, canapes a verde, tablillo. ¿Por qué? Porque él agarra el valor allá de la compensación de equivalente a que un porcentaje nada más de todo el valor. Y él agarra y divide eso por el precio de la energía y dice 20 veces más el precio de la energía podemos conseguir. Acá yo le digo la verdad, hasta 3 o 4 veces más el precio que el Brasil nos paga podemos vender la energía. Hacemos 20 ejemplo, hasta 2 veces nomás que nos pague el Brasil por la energía que estamos produciendo, hasta 2 veces más nomás. Ellos van a salir ganando lejos todavía con eso, porque 3 o 4 veces tenían que estar pagando a nosotros por la energía. 2 veces nomás que nos paguen. Eso totaliza 266 mil millones de dólares en 50 años. Jaupear no llegó ahí, página peicuajama. Najaei ser presidente, hay ser presidente, amo, y cuando amaisa, amo a se pose a pisar, haya po, va a ir se detan. No, por la renegociación, por lo que está ahí a ser considerado. ¿Por qué? El Brasil, primera conversación del Brasil, aunque gusta ver, voy a adelantarme, ojalá que no sea un profeta y que se cumpla eso. Piensen de contra ahí. Ajá, está con un te digo, no hay que hay pama, la UPA y Córdoba. Brasil va a sentar en la mesa y va a decir, mantenemos el Estado quo. Va a decir, exactamente como está el tratado ahí. No se toca. La energía continúa vendiéndose solamente en Brasil en las condiciones que están en el tratado. O sea, con el precio una vez, y que sería en ese caso 266, 133 mil millones de recibidas. Exactamente la mitad del valor nomás que recibirían en 50 años. A Pejenduque. Esto es lo que quiero que ustedes lleven y conversen con la gente que ustedes encuentran, con sus profesores, y vamos a estar estableciendo las fechas para estar, si ayuda a jatamente vamos a preguntar para él para no ir por tratado. Acá yo no he estudiado, no he calculado nada, ni cómo la energía, cómo se calcula el precio de la energía. Todo eso yo puedo hacer, podemos hacer con más tiempo, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? El Brasil va a decir, mantenemos el status quo. ¿Ok? 1.000 millones de dólares por año a estos políticos. Oye, y me voy a dar 100, 150. Dividí 1.000 millones de dólares por 150. Voy a cada uno de ellos. De para el átomo, ¿qué vas a hacer con toda esa plata? Le puede comprar a medio mundo. Le puede comprar a toda la Cámara de Senado, a toda la Cámara de Diputados. ¿Entiendes? Con esa plata. O sea, vamos a mantener el status quo y 1.000 millones por año. Yo te garantizo y que me aseguro. A Pepe, más no queremos ahí. A Pepe se importar, ñandeña, ya y cuáramo,
con ambas ñamo sarambi, ñamo jena, cuánamo, ñande tu sabe ya veo, se ve cuánamo. Él no va a actuar más como antes actuaba. Él va a querer ser un protagonista, desde mi punto de vista, ¿verdad? No. Y los políticos han de actuar diferente, desde mi punto de vista. Eso es lo que yo pienso, ¿verdad? Que a partir de la concientización de las personas y los políticos se dan cuenta, porque el Estado quo no puede decir, no, para Brasil no va a pagar 4 veces más. Aunque ni tiene que pagar el número. Ahora necesita más 3.000 millones por año. Y cuando va a haber 6.000 millones por año. Ahora voy a dar 1.000 millones. 3 para Brasil, 1 él lleva en su bolsillo, 2 ya perder. ¿Sí? Allá no porque me do 3.000 millones de dólares por año. Yo dije 5.000 millones por 5 años la UIP para que el Paraguay entre en el eje del desarrollo y salgamos de un país, de un submundo a un país desarrollado. País desarrollado. ¿Es posible? Sí. No es un sueño posible. No es una película de un sueño posible. Es un sueño posible y está en las puertas. Por eso estoy feliz, profesor. No sé si alguien que nos representa o que puede ser futuramente un representante nuestro está sentado entre nosotros aquí. Pero si no está, esperemos que algún día esté y esperemos que también sepa de estas cosas que hemos conversado aquí. Y ahí dejo, podemos continuar conversando, ahí está con el profesor mi dirección, todo lo que ustedes quieran saber, si es AFM. O a veces estamos en baile de donde hace ahí para. Estaba ese y Catú, bajo que te callan,